Damos gloria al Señor entonces. Hemos venido tratando el tema de la martología. Como ya sabemos, como lo he venido diciendo, la martología, que es la doctrina del pecado, es uno de estos estudios que se integran dentro de lo que es la parte de la teología sistemática, ¿no? Ya para los que hemos venido viendo el curso desde el principio, la teología sistemática es precisamente esta área de la teología que se encarga de enunciar, de explicitar, de exponer las principales y más esenciales doctrinas que están dentro del Sagrado Texto, ¿no? De una forma ordenada y sistemática. Por eso que se le llama teología sistemática, porque se hace de forma sistemática, ¿no? Entonces, el tema que nos ha estado ocupando en las últimas 3 semanas tiene que ver con el tema del pecado. El pecado que, como podemos recordar en la primera clase que tuvimos, yo hice una pregunta que fue la que vino a introducir el tema del pecado cuando comenzamos este estudio. Y preguntaba yo cuál era la condición más natural del hombre, qué es lo que al hombre se le da sin necesidad de pujar, sin necesidad de pensarlo 2 veces, sino que le sale solito. Y habíamos llegado a la conclusión de que es el pecado. El pecado. Todos nosotros somos en mayor o en menor medida pecadores. Ninguno de nosotros nos salvamos a esa realidad. No es que el pastor por ser pastor, que el evangélico, que el que tiene 50 años en el evangelio, no. Todos seguimos siendo pecadores, todos seguimos cometiendo pecados, todos seguimos equivocándonos, todos seguimos metiendo, me perdona la vulgaridad, la pata cada vez que podemos. Y esto es algo a lo que difícilmente nosotros podemos escapar. Y cuando digo que no podemos escapar, eso no significa en ningún sentido, y esto hay que aclararlo, no significa en ningún sentido que no podamos mejorar, que no podamos ser cada vez mejores personas y dejar muchos vicios y cuestiones que tenemos que no nos ayudan para nada y que más bien les restan mucho a nuestra espiritualidad, les restan mucho a nuestro crecimiento espiritual, les restan incluso a nuestra salud y a muchas otras cosas, a la paz, al gozo, a la armonía que nosotros podemos tener en la vida, ¿no? El pecado siempre tendrá serias consecuencias cada vez que nosotros desobedecemos un mandamiento de Dios, y ese es, de hecho, la definición más básica de pecado, desobedecer los mandamientos de Dios. Eso siempre traerá serias consecuencias. Además, consecuencias que no solamente serán consecuencias que veremos de manera personal, sino que incluso eso se extiende a otros familiares, se extiende a personas cercanas, porque las malas decisiones que nosotros tomamos, y ustedes habrán tenido la oportunidad de verificar que eso es así. Cuando nosotros tomamos malas decisiones y estamos en un círculo familiar, nos vamos a dar cuenta que nuestras malas decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino que también afectan muchas veces a nuestros seres queridos más cercanos. Entonces, es injusto que por culpa de nuestras malas decisiones otros tengan que a veces pagar las consecuencias de ello. Por eso uno tiene que ser obediente y uno tiene que ser sabio en la manera en cómo conducirse en la vida y en la manera en cómo nosotros debemos tomar las decisiones a diario. Entonces, sabiendo que el pecado es una de las cosas que más naturalmente se le da al hombre, es importante que nosotros tratemos siempre este tema. Usted sabe que uno de los síntomas, esto quiero decirlo y no quiero dejarlo escapar porque es importante que lo tengamos presente, uno de los síntomas que podemos observar en las iglesias de la época moderna en la que vivimos, las iglesias cristianas, uno de los síntomas de que una iglesia no está haciendo el trabajo correcto, o de que incluso no es una iglesia verdadera, es cuando se omite el tema del pecado. Hay iglesias donde usted va y lo único que sabe escuchar son mensajes de prosperidad, 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 prosperidad y más prosperidad. Y parece ser que eso es lo único que la Biblia dice, parece ser que eso es lo único que Dios habla. Pero eso es un gran error, porque para que la prosperidad exista necesitamos primero tener conciencia del pecado. Porque la conciencia del pecado nos hará saber que estamos mal y que hay cosas que estamos haciendo que están mal. Y en lo que sigamos practicando esas cosas, la prosperidad que tanto se predica en algunos púlpitos nunca va a llegar. Porque, vuelvo y repito, todas las promesas de la Biblia están condicionadas a que nosotros obedezcamos lo que Dios nos demanda. Si nosotros no obedecemos lo que Dios nos demanda, no podemos esperar que Dios nos bendiga. Eso es así, ¿verdad? Exactamente sucede con la relación entre un padre y un hijo acá en la tierra. El padre que le da de buena gana a su hijo es al hijo que es obediente. Ahora, si yo tengo un hijo desobediente que no quiere hacer caso nunca y hace lo que le da la gana, difícilmente yo tenga ganas de ayudarlo en algo, difícilmente yo quiera bendecirlo, difícilmente yo quiera darle algo, premiarlo con algún regalo. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque no se lo merece.
¿Por qué? Porque no está haciendo lo que debe hacer, porque no está cumpliendo responsablemente con sus deberes, con sus compromisos, con sus responsabilidades. Si así nosotros lo hacemos en el mundo terrenal, y eso que nosotros somos padres también malos, somos personas que estamos sujetas al pecado, sin embargo queremos ver a nuestros hijos crecer de la mejor manera, cuanto más Dios, que es santo, que es perfecto, no nos va a demandar que actuemos de la forma correcta como debemos actuar. Entonces, por eso es importante que la doctrina del pecado siempre esté en los programas de estudios de todas las congregaciones y tiene que predicarse el pecado. Las iglesias que no predican el pecado son iglesias que si no son falsas están a un paso de serlo. Porque estas iglesias que lo único que hacen es pasarle la mano por la cabecita a la gente, tranquilo que no pasa nada, y no pasa nada, y no son capaces de exhortarlos, de confrontarlos, de reprenderlos por alguna mala acción, pues son iglesias que van a tener serios problemas en todo tiempo, ¿no? Y la palabra es clara. La Biblia debe predicarse completa, con todas sus letras, desde lo que dice al principio del libro de Génesis hasta lo que finaliza diciendo en el capítulo 22 de Apocalipsis, porque eso es lo que tenemos que hacer. Hoy vamos a empezamos hablando de la naturaleza del pecado. Fue el primer tema que nosotros estuvimos abordando acerca del desarrollo de la martología. Luego de haber tratado eso, hablamos del pecado original, eso fue lo que hicimos la semana antepasada, y hoy vamos a ver la transferencia del pecado, cómo es que el pecado desde la caída de Adán y Eva se transfiere al resto de la humanidad, porque todos en alguna manera hemos escuchado que Adán y Eva pecaron, que cometieron alta traición ante Dios y que ese pecado pues les trajo serias consecuencias a ambos, y una de esas grandes consecuencias es de hecho la cuestión de que el pecado de ellos hizo que toda la raza humana se contaminara de pecado, que todos nosotros al mismo momento de nacer venimos llenos de pecado, venimos llenos de ganas de hacer lo que no debemos hacer, de ganas de hacer lo que es incorrecto y lo que es injusto. Entonces hoy vamos a ver cómo es que esto se transfirió a la humanidad, porque hay gente que ataca mucho este aspecto del bíblico y se pregunta, pero ¿por qué tengo yo que pagar las consecuencias del pecado que un irresponsable hace tantos miles de años atrás cometió? El que lo cometió fue él. ¿Por qué tengo yo que pagar las maduras? ¿Por qué tengo yo que pagar las consecuencias del pecado que un hombre y una mujer hace no sé cuántos milenios atrás cometieron? ¿Será que eso es justo? ¿Será que ha obrado Dios de manera justa al acusarnos a todos como pecadores porque los dos seres humanos iniciales cometieron pecado? Bueno, sobre eso vamos a estar hablando un poco. Quiero que nos centremos hoy para hablar de la transferencia del pecado en lo que el libro de Romanos en el capítulo 5 del versículo 12 en adelante tiene que decirnos. Por ejemplo, la palabra dice acá de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Básicamente lo que este texto, lo que este pasaje está presentándonos acá es el tema que vamos a tratar hoy, el tema de la transferencia del pecado. Dice aquí que toda la raza humana se condenó por la irresponsabilidad de un solo hombre, que es Adán. Adán pecó en el huerto del Edén. Si recordamos, retrotrayéndonos un poco a lo que dice el Antiguo Testamento, acuérdense que Dios crea
al hombre, luego crea a la mujer, los pone en un huerto, les da algunas instrucciones. Entre esas instrucciones que Dios le da al hombre, le dice: puedes comer de todos los árboles que están acá en el Edén, pero del árbol de la ciencia y del conocimiento no puedes comer. De este árbol no puedes comer. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos justamente hicieron lo que Dios le había dicho que no debían hacer. Comieron del fruto que no debían comer. Y en ese momento se enuncia, en ese momento se expone la condición del pecado dentro de lo que Dios había creado acá en la tierra, ¿no? Y el pecado ha tenido consecuencias que no solamente son consecuencias que atañen a la raza humana, sino que incluso pudimos ver en las clases anteriores cómo el pecado incluso también ha creado un efecto nocivo sobre la propia creación. Entonces, ese Adán que peca inicialmente, y a quien Dios tiene que condenar por su pecado, lógicamente, ese pecado que Adán comete fue un pecado que lo hizo entrar en la condición de pecador, lo hizo entrar en la condición de la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, que es lo que el texto nos está explicando, se transfiere al resto de la humanidad. Es decir, cuando ya Adán y Eva tienen a sus dos hijos, a Caín y Abel, ya ellos nacieron con la semilla del pecado. ¿Por qué? Porque sus padres se habían contaminado con la semilla del pecado. Luego los hijos de Caín nuevamente nacieron con la semilla del pecado, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos. En pocas palabras, lo que el texto acá está diciendo es que toda la raza humana heredó la condición pecaminosa de Adán y Eva, la heredó. Pero también dice, dando un contraste claro a esto: si por uno muchos fueron condenados, por uno también muchos serán justificados y bendecidos. Y aquí es donde entra la figura importantísima del Mesías, del Señor Jesucristo, dentro de la humanidad. Cristo vino a hacer por nosotros lo que Adán no pudo hacer. A Adán se le dieron una serie de instrucciones, él debía mantenerse santo y puro para preservar la santidad y la pureza en todos los seres humanos que nacieran después de él, pero él no pudo cumplir ese cometido, no pudo cumplir con esa meta. Mientras que Jesucristo, cuando vino a la tierra, pudo cumplir. Jesucristo vino a cumplir perfectamente toda la ley, todos los mandamientos, para poder ser el sustituto vicario de cada uno de nosotros, puesto que nosotros no tenemos la capacidad moral para responder perfectamente a los mandamientos de Dios. Tenía que venir uno que sí tuviera la capacidad de hacerlo, para que Él fuera nuestro sustituto. Hay mucha gente que no le gusta escuchar el tema de que, ¿por qué tengo yo que heredar el pecado de alguien que no tenía nada que ver conmigo? Y comienzan a criticar y a criticar y a criticar. Yo heredé el pecado de Adán, yo heredé el pecado de Eva, yo no estaba allí, yo no fui el que cometió el pecado, pero lo terminé heredando. Eso no les gusta, pero no critican el hecho de que Cristo murió por todos nosotros, y que Cristo murió para justificarnos, y que Cristo murió para salvarnos. Tampoco lo hicimos nosotros, lo hizo Él por nosotros. Y esa es la justicia y la benevolencia del Señor. Él fue nuestro sustituto vicario, y gracias a Él y al cumplimiento perfecto que Él le da a la ley, que le da los mandamientos, es que nosotros podemos tener acceso al trono de Dios, podemos tener acceso a nuevamente volvernos a conectar con nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cómo es que esta transferencia se dio entonces? Y sobre este tema es que vamos a estar nosotros hablando un poquito hoy. Ustedes saben, ante todo, vamos a hablar acerca de un mito que existe dentro de los teólogos liberales. Dentro de la teología liberal existe la creencia de que lo que la Biblia plantea en el Génesis, cuando desarrolla el relato de Adán y Eva, de su historia, no es un caso histórico. Eso es lo que ellos dicen. Los teólogos liberales piensan que Adán y Eva no fueron personajes históricos reales, sino que más bien eso es un tratado que la Biblia da en un sentido parabólico, que es una parábola que la Biblia presenta simplemente para mostrar la condición del hombre inicial y la condición del hombre luego que, habiendo sido tentado, cae en la tentación y comete pecado. Entonces la teología liberal expresa que no existen un Adán y Eva históricos, sino que la Biblia relata eso como una parábola. Pero no existieron esos personajes de forma histórica, no son personajes reales. Claro, para decir eso habría que pasar por encima y destrozar un buen número de versículos bíblicos que hablan claro acerca del pecado de Adán y Eva. Pablo habla mucho sobre eso.
El mismo Cristo también referencia todas estas cuestiones. Los apóstoles todos referencian estas cuestiones, y cuando ellos hablan de Adán y Eva, cuando ellos hablan del pecado que se cometió en el Edén, no hablan del pecado como algo que se cometió en un sentido parabólico o como una historia que se cuenta en una especie de parábola, sino que lo explicitan y lo exponen, de hecho, como un hecho que sucedió históricamente, y no como algo que se presenta como una especie de parábola, como los teólogos liberales, por ejemplo, dicen. Entonces ellos señalan, además de eso, que a esto, además de no ser un hecho histórico, sino parabólico, donde la Biblia nos quiere mostrar simplemente la razón o la creencia, o más bien la realidad, de que el hombre es un ser que inicialmente nace bueno. Todos nosotros nacemos buenos, eso es lo que dicen los teólogos liberales. Pero que luego que la tentación viene, cuando caemos en ella, cometemos traición, pero simplemente a nivel individual y personal. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que algunos hombres hayan pecado no quiere decir que eso va a culpar a otros del pecado que estos hombres han cometido. Eso es lo que expresa la teología liberal. En pocas palabras, como acabamos de ver, la teología liberal no es nada ortodoxa desde el punto de vista de lo que es el estudio del Génesis desde el principio. No es para nada ortodoxo, o sea, la visión que ellos tienen es completamente heterodoxa y no es lo que históricamente se ha enseñado, porque históricamente se ha creído de manera mayoritaria que Adán y Eva ciertamente son personajes históricos y que lo que la Biblia dice que hicieron realmente lo hicieron, y que lo que pasó después de lo que hicieron también pasó. Entonces esto es sin duda una negación completa de las Escrituras. Pablo demuestra que la ley ha existido desde antes de Moisés. Y la prueba de ello es que existe pecado en el mundo. Existe pecado en el mundo. Ustedes saben que la consecuencia del pecado, como acabamos de ver ahorita en el texto que leímos introductoriamente, es la muerte. Eso es lo que trae como consecuencia el pecado. Dios no creó al ser humano inicialmente para que muriera, pero puesto que él pecó y no cumplió los mandamientos que Dios le había dado, el hombre fue entregado a muerte. Entonces tenemos un periodo de vida que tiene un límite. Llegamos a 70, 80, 90, 100 años y caducamos. Nuestro cuerpo se extingue, nos sepultan y se acabó nuestra historia. ¿Por qué sucede eso? Porque esas fueron las consecuencias del pecado. Ahora, qué difícil la tienen estos teólogos liberales al negar la doctrina del pecado original en sus consecuencias transferidas al resto de la humanidad, cuando, por ejemplo, nosotros observamos que los bebés se mueren. Porque dice la palabra, y tenemos que volver al texto, dice la palabra que la consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. ¿Cómo explicamos la mortalidad infantil? ¿Cómo esta gente explicaría la mortalidad infantil? ¿Por qué mueren los bebés? Sería la pregunta para un teólogo liberal que dice que el pecado no fue algo que se transfirió a toda la raza humana, sino que cada quien de manera individual en sus decisiones cae en una tentación, produce pecado, pero luego sus hijos no tienen nada que ver con ese pecado, ese pecado no va a ser transferido a sus hijos y ellos nada van a tener que ver con eso. Pero lo que la Biblia está diciendo es justamente lo contrario. Está diciendo que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y justamente lo que en el libro de Hebreos se nos está explicando es que, y más adelante lo vamos a ver en el libro de Hebreos, bueno, Hebreos no, aquí estamos tratando más bien el libro de Romanos, ¿no? Que fue la introducción que dimos, que hablamos acerca de Romanos, ¿no? Del capítulo 5 de Romanos. En el capítulo 5 de Romanos pudimos ver cómo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte? Si se le pregunta a un teólogo liberal, ¿por qué reinó la muerte? O sea, si la Biblia dice que la consecuencia del pecado es justamente la muerte, y la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y hace la referencia desde Adán hasta Moisés porque en Moisés es que se promulga la ley. En Moisés es que se conocen los 10 mandamientos. Cuando sube al monte Sinaí, Dios le da los 10 mandamientos en las tablas. Antes de eso no existía una ley escrita.
Antes de eso no existía una ley escrita, pero que no existiera una ley escrita no quería decir en ningún sentido que no existiera el pecado. El pecado siempre existió, y la muestra de que el pecado existió es que precisamente la muerte reinó en toda la raza humana siempre. Siempre hubo muerte, había fatalidad infantil, había muerte infantil, fatalidad infantil, había muertes de todo tipo. ¿Por qué esto? Bueno, lo que los teólogos liberales explican en este punto es que el pecado nada tiene que ver con la muerte. Bueno, decir eso es dar un salto demasiado profundo al abismo de la falsedad y de la distorsión bíblica, porque lo que acabamos de ver en el libro de Romanos capítulo 5 es justamente lo contrario a lo que la heterodoxia del mundo teológico liberal enseña. Pablo es claro en decir que el pecado trae como consecuencia la muerte. Entonces sí hay relación entre el pecado y la muerte. Sí hay relación entre el pecado y la muerte. Entremos entonces a ver la primera escuela sobre cómo es que sucede este tema de la transferencia del pecado de Adán y Eva al resto de la raza humana. Esta escuela se llama y se le conoce en teología como el realismo. Así se le conoce, este es el nombre que se le da, el realismo. Hay dos versiones básicas del realismo, hay una que es no muy sofisticada y una versión que es más filosófica y que es más sofisticada en la explicación de este hecho. Vamos a ver un poco sobre este tema. Por ejemplo, los realistas argumentan que Dios puede con justicia castigar a pecadores nacidos con naturaleza pecadora, solo si esa naturaleza misma es un castigo justo por algo que hicimos. En otras palabras, Adán pecó y Dios lo entregó a una naturaleza pecaminosa como parte del castigo por su pecado. Cuando Dios entrega así a la gente a que hagan aquello que quieren hacer, eso es un castigo justo. Eso es un castigo justo. El hombre tomó su decisión, el hombre dijo, me gusta esto, me hace sentir sabroso hacer cierto tipo de cosas, aunque no esté bien hacerlas, y lo que Dios de manera justa hizo fue entregar entonces al hombre a ese estado y a esa condición de perdición. Eso fue la decisión que tomaste, eso fue lo que decidiste hacer, bueno, entonces yo te entrego a que vivas a través y mediante de tus pasiones, de tus inclinaciones pecaminosas y de todo lo que te gusta hacer. Eso es básicamente lo que estamos diciendo acá. Leemos, por ejemplo, en Ezequiel, el refrán popular que decía, ¿por qué usan ustedes este refrán acerca de la tierra de Israel? Que dice lo siguiente, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. En Ezequiel 18:2 encontramos esto. Y la respuesta del mensaje a Ezequiel es que Dios no castiga a una persona por el pecado que cometió a otro. Eso es básicamente lo que está diciendo. Dios no va a castigar a una persona por el pecado que otro cometió. Eso es lo que parece ser que está diciendo Ezequiel. Por cierto, este es un texto muy importante para desarticular la doctrina que todavía se maneja en muchas iglesias, que es una doctrina que no tiene ni pies ni cabeza y que no puede sostenerse bíblicamente si se es bíblico, o el tema de las maldiciones generacionales, ¿no? Supuestas maldiciones que uno de alguna manera obtiene como herencia y bueno, mi padre era así y yo necesariamente tengo que ser así. Las maldiciones que mi padre arrastró son maldiciones que me van a seguir a mí hasta que yo me muera también, ¿no? El tema de las maldiciones generacionales que lógicamente no tiene pies ni cabeza y que eso ya no funciona así. Funcionó hace un tiempo, pero ya hoy no funciona así. Entonces, lo que está diciendo acá es que nosotros no somos culpables de los pecados que otros cometan. Si ese principio es así, ¿cómo se aplica esto entonces al hecho del pecado de Adán y Eva? Si yo no soy culpable de los pecados de mi padre, Dios no me puede juzgar por los pecados y las malas decisiones que mi padre tomó, ¿cómo aplicamos esto en el contexto de lo que sucedió en el huerto del Edén con Adán y Eva? Porque lo que vemos con el suceso de Adán y Eva es que ellos, al ver pecado, hicieron entrar en la pecaminosidad, la naturaleza pecaminosa, a toda la raza humana. ¿Cómo hacemos entonces para arreglar este asunto? Porque es un asunto que, si lo dejamos acá, es problemático. Es problemático. Entonces los realistas dicen que Dios sería justo al darnos una naturaleza caída solo si nosotros realmente estuvimos allí y caímos en el jardín con el Edén. Esto es lo que dicen los realistas. Los realistas dicen que para que sea justo y para que sea, de hecho, entendible el hecho de que toda la raza humana fue
sujeta a pecado y a maldición por el pecado original de Adán y Eva, todos nosotros teníamos que haber estado también allí en el Edén. Para que nosotros fuéramos culpables de esos pecados, o para que la condición de pecaminosidad se transfiriera a nosotros, lo que el realismo explica y lo que el realismo señala es que todos nosotros debimos haber estado también en el Edén. Eso es lo que ellos de alguna manera dicen, ¿no? La posición realista en ese sentido enseña que que realmente estuvimos allí, y por eso se le conoce como realismo. Ellos dicen eso, ¿no? Eso es lo que cree el realismo, que nosotros todos estuvimos en Adán y Eva, que estuvimos presentes en el momento del que ellos cometieron pecado, en el momento del acto de transgresión de la palabra de Dios, y por cuanto estábamos allí con Adán y Eva, entonces somos culpables también del pecado de Adán y Eva, y son transferidas toda esa naturaleza pecaminosa al ser humano. Eso es lo que el realismo enseña, ¿no? Sin embargo, para que eso sea verdad, nuestra alma, que estaba unida a nuestro cuerpo, se supone que en el momento de nuestra concepción en el vientre, debía haber estado presente en el jardín, para que hayamos participado de la caída de Adán y Eva. Ahora, el argumento que se utiliza para referenciar esto, para darle solidez o para de alguna manera apoyar esta teoría que los realistas presentan, tiene que ver con el episodio del encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec, que eso lo encontramos relatado en el Antiguo Testamento. El encuentro de Abraham con Melquisedec, donde Abraham le da diezmos a Melquisedec. En el encuentro entre Abraham y Melquisedec ocurrieron dos cosas. Abraham pagó diezmos a Melquisedec y Melquisedec bendijo a Abraham. Guardando la forma y el estilo judío, el autor de Hebreos dice que el mayor da la bendición al menor. Ya que Abraham pagó un diezmo a Melquisedec y Melquisedec bendijo a Abraham, está claro que Melquisedec era superior a Abraham, porque dice que el mayor siempre será el que bendecirá al menor, es decir, el superior será el que bendecirá al menor. Vamos a leer el texto en Hebreos 7, del 6 al 10, dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Y aquí es donde está la clave del hecho, y aquí es donde se razona lo que el argumento anterior quiere decir, o donde se le da el apoyo, la solidez al argumento que estamos acá. Miren que dice: en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, la razón que la Biblia claramente está presentando acá, y lo que esta gente quiere tomar como argumento para de alguna manera darle solidez y apoyar esta teoría de que todos nosotros somos culpables del pecado de Adán y Eva, porque realmente estuvimos allí en el Edén también cuando Adán y Eva pecaron, es lo que podemos ver acá. Esto es lo que ellos explican, ¿no? Esto no quiere decir que esa es la única teoría, ni que esa es la teoría que todos debamos tomar, sino que es simplemente una de las cosas que se enseñan al respecto para poder darle una explicitación, poder dar una exposición sobre el tema que tenga algún tipo de sustento bíblico. Dice que Abraham, cuando dio los diezmos a Melquisedec, los estaba dando también con el Leví. Ahora, para los que conocemos un poquito de Biblia, vamos a saber que, por ejemplo, Leví nació muchos siglos después. Leví nació muchos años después. Leví no estaba vivo cuando el tiempo de Abraham, porque si recordamos la genealogía antes de llegar a Leví, recuerden que Abraham engendra a Isaac, su hijo Isaac. Isaac engendra a Jacob, a quien luego se le cambia el nombre y se le pone el nombre de Israel, y Jacob es de quien nacen las 12 hijos, que son las 12 tribus que nosotros conocemos. En realidad fueron 13, porque hubo una hembrita, ¿no? Pero se cuentan las 12 tribus de Israel. Dentro de esas 12 tribus de Israel estaba la tribu de Leví. Como ve, fueron muchos años después de Abraham que Leví nace. Sin embargo, está diciendo el texto acá que Leví entregó diezmos juntos con Abraham, puesto que Leví estaba en los lomos de Abraham. Es decir, que Leví estaba en Abraham presente desde el punto de vista genético, aunque todavía no había nacido.
Entonces, cuando Abraham entrega los diezmos a Melquisedec, también los estaba entregando, por ende, Isaac, los estaba entregando Jacob y lo estaban entregando las 12 tribus. Eso es lo que el argumento expresa y es lo que el argumento del realismo quiere de alguna manera darnos a entender. Por eso una vertiente de los realistas interpreta este texto como que Leví estaba realmente allí cuando Abraham pagó el diezmo. O sea que no solamente lo pagó Leví, lo pagaron el resto de las tribus, lo pagó también Isaac y por supuesto Abraham, que fue quien sí los entregó directamente. Y eso prueba la existencia del alma humana, la preexistencia del alma humana, que es lo que el realismo enseña, que estábamos en una condición de preexistencia. Todavía no estábamos en carne y hueso aquí en la tierra, pero estábamos en una condición de preexistencia en los lomos, en ese caso del huerto del Edén, no de Abraham, porque Abraham no había nacido, sino de Adán y Eva. Estábamos entonces en sus lomos, porque de su genética, de su gen, nosotros vendríamos en algún momento de la historia. Bueno, nosotros nacimos 4.000 y pico de años después, 6.000 y pico, 10.000 y pico de años después. Todavía no se logran poner de acuerdo exactamente justamente cuándo fue el tiempo en que Adán nació, antes de la era de Cristo. Pero es el tema que acá se expresa, ¿no? Sin embargo, esto es darle un salto muy arriesgado, ¿no? Es un salto bastante arriesgado decir que todos nosotros preexistíamos o que nuestra alma preexistía, simplemente tomando ese texto como referencia para decir que por eso es que todos nosotros somos contaminados con la semilla del pecado de Adán y Eva, puesto que preexistíamos en nuestra alma, de manera almática, preexistíamos en los lomos de Adán y Eva, así como ya preexistía Leví en Abraham cuando entrega los diezmos a Melquisedec. Pero hay otra versión acerca del mismo punto realista, que es la que se considera la más sofisticada. La versión más sofisticada del realismo no depende de una preexistencia literal. No es una preexistencia literal en el sentido como lo acabamos de explicar. Es el tipo filosófico de realismo como lo encontramos en Platón, Agustín de Hipona y Jonathan Edwards. Sostiene que en la mente de Dios sí preexistimos porque Dios desde la eternidad ha tenido una idea perfecta de cada uno de nosotros. Dios nos ha conocido desde la eternidad pasada y las ideas de Dios son ideas reales que incorporan la realidad plena de todo lo que somos. Acuérdense que Dios, para que podamos entender un poco esto, cuando Dios crea, ya Él conoce el fin de la película. Antes de Él hacer la creación, antes de Él crear el mundo, de crear a cada ser humano, a todo lo que iba a estar dentro de la complejidad del sistema en el que vivimos, del universo y todo lo que existe en el universo y que es sostenido por el poder de Dios, antes de que eso existiera, dice la Biblia que nosotros ya estábamos en el corazón de Dios. Ya nosotros preexistíamos en la mente y en el corazón de Dios, aunque todavía no estábamos propiamente en la tierra, aunque si la tierra ni siquiera había sido creada todavía, pero ya nosotros estábamos en el corazón y en la mente de Dios. Ya Dios tenía ya en su mente mi existencia, la existencia de cada uno de ustedes, hasta el nombre de cada uno de ustedes y la historia de cada uno de ustedes. Cuando Dios crea, ya Él conoce el fin de la película, antes de que la cree siquiera. ¿Por qué? Porque Dios sabe las cosas, eso es lo que se le llama la precognición de Dios. Ese es uno de los atributos incomunicables que nuestro Dios tiene, que nuestro Señor tiene y que caracterizan al Señor, que Él conoce las cosas antes de que sucedan y que Él conoce exactamente y absolutamente todo, que no hay una sola cosa, no hay un ápice de la existencia que Dios no conozca. Y esto es claramente lógico, puesto que Él es el creador de todas las cosas. Si Él fue el que creó todo, tiene que conocer a la perfección todo lo que creó, ¿verdad que sí? Es como que usted sea un carpintero, de repente elabora un mueble con sus destrezas como carpintero. ¿Quién mejor que usted para saber la calidad de ese mueble, las dimensiones de ese mueble y cómo se debe usar y qué peso puede soportar y qué peso no puede soportar si fue usted quien lo creó? ¿Verdad que sí? Nadie más podrá venirle a echar cuento de lo que usted hizo con sus propias manos. Lo mismo sería el caso de un albañil. El albañil construye una casa y él sabe con qué tipo de material la construyó, de qué forma la construyó, cuáles fueron las medidas de la casa, cómo puso los cimientos. Él sabrá si esa casa va a durar o no va a durar, si se va a agrietar, si no se va a agrietar, porque él sabe y es consciente del trabajo que hizo y sabe y es consciente también del tipo de materiales que utilizó, si utilizó materiales de primera, de segunda, de tercera, etc.
Todo eso lo sabe quien lo construyó y podrá, puesto que es el creador de esto, conocer de manera muy íntima y de manera muy clara cada una de las características que ese objeto que usted creó tiene. Pues si así sucede con nosotros, que somos creadores de cosas que son infinitamente inferiores a las que Dios creó, mucho más nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que conoce absolutamente todas las cosas y que en su precognición, antes de que comience la película, ya Él conoce el final de la historia. Antes de que comenzara la historia de la humanidad, ya Dios conocía el final de la historia de la humanidad, porque su precognición le da la capacidad de poder hacer eso. Su precognición le enseña lo importante que todo esto es. Le enseña a ver todo este asunto de manera absolutamente clara. Yo no sé si esto es algo que podemos entender claramente. Yo creo que esto no es algo difícil de entender, ¿no? Entonces, esta parte más sofisticada del realismo lo que está enseñando es que no es que estábamos y no era que preexistíamos, no, que nuestra alma preexistía en Adán y Eva de forma literal, sino que estábamos ya en la precognición de Dios, en el conocimiento previo de todas las cosas de Dios, y que en el corazón de Dios ya nosotros existíamos. En el corazón de Dios nosotros estábamos. Y esta es entonces la segunda parte o la otra forma en la que se explica la teoría del realismo de cara a lo que es la transferencia del pecado de Adán y Eva al resto de la humanidad. Hay una segunda y nuestra última de hoy forma de entender esto que se le conoce como el federalismo. El federalismo es otra teoría que viene a explicar el hecho de cómo el pecado de Adán y Eva se transfiere a toda la raza humana. ¿Qué es lo que nos postula esto? El federalismo postula que enfatiza el carácter representativo de Adán. En el jardín del Edén, Adán operó como nuestro sustituto, como la cabeza federal de la raza humana, así como los diputados en una república federal representan al pueblo. Entonces, en la teoría federal del federalismo, lo que se entiende es que Adán era un representante perfecto. Al decir perfecto, es que toda la raza humana sería justamente y de la misma forma en que Adán fue. Un representante perfecto ¿de qué? De la humanidad. Era la cabeza representativa de toda la humanidad. Es decir, todos nosotros fuimos representados en Adán. Al Adán caer, al Adán cometer traición, al Adán cometer pecado, lo que estaba sucediendo que por él ser nuestro representante oficial y el representante oficial de toda la raza humana, su caída no fue solamente su caída, sino que su caída fue extensible a toda la condición de la raza humana. Y esto es lo que el federalismo explica, es lo que enseña con respecto a esto. Algunos pudieran acá objetar, por ejemplo, ¿y quién eligió a Adán para que fuera mi representante? ¿Quién eligió a Adán para que fuera mi representante? Aquí no se estableció ni se instituyó un sistema democrático donde Dios nos dio la oportunidad a toda la raza humana de elegir cuál sería nuestro representante, aquel que sería puesto en el jardín del Edén para ver si cumplía o no cumplía con los mandamientos de Dios. No se nos preguntó, no hubo una votación democrática. ¿Y quién dice que tiene que haberla? ¿Acaso el ser al que adoramos y el ser al que expresamos toda nuestra alabanza y damos toda la gloria, aquel cuyo conocimiento es infinito, cuya justicia, santidad y perfección es infinita, no sabe lo que hace? A lo mejor se equivocó Dios cuando puso a Adán como el representante y la cabeza de toda la raza humana. A lo mejor se equivocó Dios, no sé si de repente alguno de nosotros pudiera de repente presentar una objeción de tipo como: Señor, a lo mejor si yo hubiera estado allí, yo no hubiera hecho lo que Adán y Eva hizo. Si hubiese sido yo y no Adán, o hubiese sido el vecino que tengo, que caramba, qué vecino, qué más buen ejemplo para la sociedad, de repente el desastre que ocurrió no hubiera ocurrido. Bueno, decir eso sería culpar a Dios de haber cometido un error fatal. Decir eso sería decir que Dios no tiene omnisciencia, que Dios no tiene preconocimiento. Decir eso es decir que Dios es un ser no infinito, sino un ser finito. Es decir, que Dios está sujeto a las mismas pasiones,
a los mismos problemas y a las mismas situaciones a las cuales nosotros estamos sujetos en la vida y que nos lleva a meternos en tantos problemas claramente. Decir eso significaría estar degradando la imagen de Dios a una imagen humanizada. Porque si yo digo el representante, Señor, que tú escogiste no fue el representante que debiste haber escogido, entonces estamos culpando a Dios de haber cometido un error. Y esto sería blasfemo y herético, ¿verdad que sí? Sería una blasfemia, una herejía total. Ahora, quien Dios escogió es a quien tenía que escoger. Y el que Dios escogió va a ser exactamente y perfectamente el representante de la raza humana. Si hubiese sido usted o hubiese sido yo, hubiéramos hecho lo mismito. En el momento en que el demonio hubiera venido a tentarnos, hubiéramos caído también en la tentación. ¿Por qué? Porque esa es la condición más natural del ser humano. Acuérdense, hay un autor que escribe, yo no recuerdo ahorita quién fue el que dijo eso, no sé si fue Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Creo que él no fue, no recuerdo ahorita cuál fue el autor que dijo que cuando Dios creó, se suicidó. Cuando Dios creó al hombre, se suicidó. Eso es un juego de palabras, ¿no? Con eso no está diciendo que literalmente se suicidó. Lo que está queriendo decir él con eso es que al Dios crear a un ser con libertad moral, sabía que eso iba a tener serias consecuencias. Acuérdense que Dios nunca tuvo la intención de crear en el momento que nosotros podemos leer del Génesis, Él nunca tuvo la intención de crear roboces. Porque para el Señor hubiese sido muy fácil agarrar y crear un robot, meterle un chip que estuviera programado para que las 24 horas del día el robot adorara a Dios y nunca pudiera hacer algo distinto a eso. Pero eso, por supuesto, le hubiera quitado todo margen de humanidad a nuestra condición. No hubiéramos sido humanos, sino meramente robots programados por un hardware, por un software, con unos algoritmos específicos que están orientados simplemente a pasar las 24 horas del día adorando a Dios y no se puede hacer otra cosa distinta a esa. Puesto que Dios no creó dioses, no creó robots, ni metió algoritmos como especie de un programa orientado para hacer una única cosa todo el día en los seres humanos. Eso es precisamente lo que trae todo el asunto que hemos venido tratando. Lo que trae y lo que pare a la realidad todo el asunto que hemos venido tratando. Dios crea al ser humano. Yo sé que la doctrina del libre albedrío es una doctrina que sigue estando bajo la lupa de los analistas, de los teólogos, de los filósofos, de las revisiones, de las revisiones, etcétera, de las reflexiones, de las críticas. Todavía muchos no se logran poner de acuerdo de qué es exactamente lo que significa el tema del libre albedrío. Algunos dicen que no tenemos libre albedrío, otros dicen que sí tenemos libre albedrío. Unos dicen que estamos en una posición intermedia. Bueno, hay tantas teorías acerca del tema, pero lo que yo creo que y veo que es claro acá es que el hombre sí, Dios le entregó una libertad de poder tomar sus decisiones. Porque si él no hubiera tenido la libertad de tomar las decisiones, no hubiera cometido el error que cometió. No hubiera decidido comer del árbol de la ciencia y del conocimiento. ¿Por qué no lo hubiera hecho? Porque si Dios hubiera programado un robot en ese software, le hubiera metido el que nunca se acercara a ese árbol y que comiera del resto menos de ese, porque el software se lo decía. Pero puesto que no estaba programado como un robot con una serie de algoritmos internos, sino que era un ser que tenía una voluntad moral libre, él pudo perfectamente escoger entre seguir a Dios y no seguir a Dios, entre cumplir los parámetros de Dios y entre no cumplir los parámetros de Dios, entre cumplir los mandamientos de Dios y no cumplir los mandamientos de Dios. De hecho, eso es algo que nosotros podemos concebir a diario en nuestras propias vidas. Nosotros todo el tiempo nos estamos resistiendo a la ley de Dios. Todo el tiempo nos estamos resistiendo a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, cada vez que yo digo una mala palabra, me estoy resistiendo a los mandamientos de Dios. Cada vez que yo digo una grosería, me estoy resistiendo a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que de toda palabra dicha nosotros entregaremos cuentas en el día del juicio, de toda palabra necia, de toda palabra maliciosa, de toda palabra que no contribuye para el crecimiento personal. Cuántas vulgaridades nos dice la raza humana, nos dicen las personas, maldicen a este, maldicen al otro. Esas son cosas que lógicamente demuestran que tenemos sin duda alguna un nivel de libertad moral en las que nosotros perfectamente podemos decidir hacer resistencia a la ley de Dios
y no guiarnos por su ley, no guiarnos por sus mandamientos, sino guiarnos por las tendencias y las bajas pasiones de nuestros propios corazones. Y eso es algo que el hombre ha sabido hacer desde el inicio de manera muy bien. Es un trabajo que hemos hecho perfectamente bien y en el que pocas veces nos equivocamos, porque nuevamente tenemos que volver al hecho. Tenemos una tendencia y una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa nos hace tender a cometer muchos errores y a cometer todo tipo de vilezas. Actos descabellados de todo tipo, por eso existen los asesinos, por eso existen las guerras, existen los violadores, existen los mentirosos, existen cada cantidad de personas, cada categoría de personas que lógicamente han tomado sus propias decisiones, y esas decisiones no han sido precisamente las de seguir al dador de la vida, sino la de seguir las concupiscencias, la concupiscencia de sus propios corazones. Entonces está claro que el hombre sí le dio libertad, que Dios sí le dio libertad al hombre, y que esa libertad que Dios le dio al hombre es la que nosotros hemos utilizado para resistirnos a Él y para complacer los bajos deseos de nuestra carne. Entonces, estas son las teorías que se enseñan con respecto a lo que es la transferencia del pecado de Adán y Eva a la humanidad. Retornando rápido en un breve resumen de lo que acabamos de ver, recordemos que existe un mito entre los teólogos liberales que expresan que el tema de Adán y Eva no es un episodio histórico, es decir, que ellos no son personajes reales, sino que es más bien una especie de parábola que la Biblia cuenta para referenciar el tema de la raza humana y la caída. Tenemos luego, hablamos de la teoría del realismo, cuyo concepto se centra en expresar que nuestras almas preexistían en el huerto del Edén, bien sea de forma literal o que preexistíamos simplemente desde la perspectiva más sofisticada y filosófica, que preexistíamos en el pensamiento de Dios, en el corazón de Dios, y que por ende Adán fue el perfecto representante de la raza humana, y que lo que Adán haría lo hubiera hecho cualquier otro ser humano que Dios hubiera puesto en ese huerto. Lo que Adán hizo, no hubiera habido ninguno de los seres humanos que hubiera puesto, imaginen que no hubiera puesto a Adán, que hubiera puesto a otro, que nosotros hubiéramos elegido democráticamente creyendo que era más bueno y más apto y con más capacidades que Adán. También hubiera hecho exactamente lo mismo. Al momento de la tentación hubiera hecho lo mismo. Y por último, el federalismo, cuya postura, acabamos de ver, se centra en el hecho de que Adán fue nuestro representante, la cabeza federal y representante de toda la raza humana. Y esto es entonces, hermanos, lo que nosotros podemos decir de cara al tema de cómo el pecado se transfirió a toda la raza humana luego que Adán y Eva cometieran alta traición ante el trono de Dios, dejándose guiar por sus propias inclinaciones, por sus propias pasiones, por sus propios deseos. Y eso es lo que siempre va a ocurrir, hermanos. Y con esto quiero cerrar la clase con una breve reflexión. Cada vez que nosotros decidamos resistirnos a la ley de Dios, y para que entendamos, resistirnos a la ley de Dios indica que no la queremos cumplir, que no queremos obedecerla. Y claro, cuando nosotros no queremos obedecer la ley de Dios, tenemos una única opción, y es la de seguir nuestro propio corazón, es la de seguir nuestra propia mente, es la de seguir nuestros propios razonamientos, nuestros conceptos de vida, nuestros paradigmas, nuestras cosmovisiones, la manera en cómo nosotros concebimos el mundo, la manera en cómo nosotros interpretamos los hechos a nuestro alrededor y cómo llegamos a conclusiones y establecemos juicios acerca de las diferentes cosas que tenemos a nuestro alrededor. Pero cuando seguimos esa manera de vivir, cuando nos dejamos guiar por nuestro corazón, y acuérdense, nunca se le olvide esto, hermano, el corazón del hombre es maligno por naturaleza. Por eso nosotros necesitamos educarnos. ¿Por qué creen ustedes que yo tengo que pasar las 24 horas del día diciéndole a mi bebé no, no y no? Y yo he llegado a la conclusión, y se lo dije a mi esposa a los días de la bebé haber nacido, o al mes, no recuerdo, le dije, la primera palabra y la palabra más importante que un niño debe aprender antes que cualquier otra, o que debe entender antes que cualquier otra, es el no. Porque si hay algo que uno tiene que decirle a un bebé es no, no, no y no. ¿Por qué? Porque la tendencia natural del hombre desde el momento en que nace es hacer desastres. Si yo tuviera la bebé aquí y no la tuviera encerrada en el cuarto, estuviera haciendo cosas acá que me impedirían ir a dar la enseñanza, ¿verdad? ¿O ustedes creen que ella se sentaría allí juiciosita a escuchar lo que yo estoy diciendo? No,
Eso no sería lo que ocurriría. Eso no sería lo que ocurriría en ningún sentido. Por eso que estoy plenamente convencido que la palabra más importante que debe ingresar en la psique del niño cuando nace es el entendimiento de lo que es una privación. Cuando uno le dice no, que entienda ese no. Que entienda ese no es lo más importante de la educación inicial de un niño. ¿Por qué? Porque venimos programados de fábrica a hacer lo que a Dios no le gusta que hagamos, pero que sí nos encanta a nosotros hacer. ¿Cómo se deleita un violador violando? A un violador le causa placer violar. ¿Por qué? Porque una persona que tiene serios problemas mentales, y morales ni se digan, y espirituales. Es una persona con serios problemas. Es una persona cuyas acciones se dan en el contexto de lo que su corazón le indica que haga y que le hace sentir bien hacer. Entonces, cada vez que nosotros tomemos decisiones basadas no en lo que Dios enseña, no en lo que Dios nos aconseja, no en lo que Dios nos dice, sino en lo que nuestro corazón nos dice, en lo que me enseñó mi papá, en lo que me enseñó mi abuela, porque a veces hemos sido programados, porque los seres humanos en alguna medida somos programados. Nosotros somos programados por la sociedad, somos programados por el núcleo familiar en el que crecimos. Algunos traemos tradiciones que no las llevamos hasta la tumba porque no las queremos cambiar, porque eso fue lo que me enseñó mi papá o mi abuelito, mi abuelita, que en paz descanse, que tanto amaba, y yo no le voy a ser infiel a mi abuelito con lo que me enseñó. Pero resulta que su abuelito no era cristiano, no seguía la ley de Dios. Y si usted sigue sirviendo a lo que su abuelito, su abuelita, su mamá o su papá o el ser más querido que usted tuvo y que ya no está con usted, si usted sigue siguiendo, valga la redundancia, y si usted sigue insistiendo en seguir ideas, filosofías, conceptos que personas que ya no están le enseñaron, que usted cree que esa es la manera más sabia de vivir, el problema con eso es que entonces usted estará viviendo bajo los efectos de un corazón que dice la Biblia que es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es el concepto bíblico de la antropología. Ese es el concepto bíblico de la antropología. El hombre tiene un corazón engañoso y maligno más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Cuando se hace esa pregunta retórica es que el hombre mismo no sabe, no tiene idea de la cantidad de maldad que llevamos dentro. Nosotros mismos no tenemos idea de la cantidad de maldad que hay en nuestro corazón. Y no lo sabemos sino hasta que nuestra vida se va desarrollando y vamos haciendo las diferentes cosas que hacemos. Y a veces nos asombramos y nos ponemos las manos en la cabeza porque hemos hecho un acto muy descabellado, y luego la voz de la conciencia, porque hay una conciencia, por oculta que esté en algunos, pero hay una voz de la conciencia que nos dice luego, nos reprende y nos dice: mira, te equivocaste, mira lo que hiciste, te pasaste, no debiste haberle contestado así a aquella persona, no debiste haber actuado de esta forma que actuaste, no debiste haber cogido lo que no era tuyo, porque siempre hay una voz de la conciencia, porque Dios puso en nosotros una conciencia para que nos hablara, para que nos hiciera saber cuándo estábamos haciendo bien y cuándo estábamos haciendo mal. Lógicamente, en muchos esta conciencia está completamente de forma inerte, adormecida por los efectos de la naturaleza pecaminosa que siguen a diestra y siniestra. Entonces, hermano, la reflexión es clara. Si seguimos a nuestro corazón, si seguimos el corazón de lo que nos enseñaron otras personas y tradiciones y conceptos que no hemos querido romper porque simplemente yo quiero seguir esa tradición y quiero ser fiel a lo que mi abuelita, lo que mi papá, lo que mi tía, lo que quien sea me haya enseñado, quiero ser fiel a eso, entienda que está siendo fiel al corazón de otro ser humano que es tan pecador como usted y que se equivocó tanto como usted, y que entonces en ese sentido su único destino será ir al abismo. Su único destino será ir al abismo. No, yo soy así y voy a ser así hasta la muerte porque eso es lo que yo aprendí y porque eso es lo que hacía papá y así voy a hacer. Eso es una brutalidad. Desde el punto de vista natural, eso significa actuar de manera bruta y poco sabia. Porque si usted ve que lo que le enseñaron no le trae beneficios en ningún sentido y lo que hace es buscarle problemas y más problemas, ¿por qué insistir entonces en vivir así? ¿Por qué no entregar la vida a Cristo? ¿Por qué no buscar que Cristo, que es el único que puede reformar nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos y poner su sabiduría en nosotros, ¿por qué no servir a eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que hace que vamos a perder?
¿Qué tiene usted que perder si toma la decisión de, en vez de seguir la vida que ha seguido hasta este momento, decide más bien seguir la vida que Cristo le está pidiendo que siga? ¿Qué tiene que perder, hermano? No tenemos nada que perder. ¿Sabe que sí tenemos mucho que ganar? Tenemos mucho que ganar y nada que perder. Pero si seguimos en la vida que tenemos, llevándonos por lo que nuestra mente cochambrosa y pecaminosa nos dice que hagamos, no vamos a ganar nada bueno en la vida. Y por eso no nos debe extrañar la realidad en la que vivimos actualmente, por eso no nos debe extrañar por qué vivimos como vivimos. Yo quisiera vivir mucho mejor de lo que vivo, pero no he podido llegar a eso porque he cometido muchas locuras en la vida, he tomado muchas malas decisiones, he cometido muchísimos errores, y por eso no puedo vivir mejor, no he podido llegar al punto que yo quisiera llegar. No he podido tener la vida holgada que quisiera tener, porque acuérdense que las ideas y las decisiones no son inocentes ni neutrales. ¿A qué me refiero con esto? Las ideas que usted tenga y las decisiones que usted tome siempre van a tener consecuencias, sean buenas o malas, pero van a tener consecuencias. Las consecuencias de un alma que se guía por su propio corazón serán fatales, mas las consecuencias que se guían por un corazón cuyo norte y centro es seguir la ley de Dios será vida eterna. Amén.